Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar ya inicio a lo que corresponde al segundo trimestre, la asignatura de informática. Dándoles la bienvenida nuevamente. El día jueves pude trabajar con algunos estudiantes. Recuerden que nos veríamos el día de mañana nuevamente por física. Habíamos retomado unos temas muy importantes, así que aquellos estudiantes que no estuvieron presentes el día jueves, necesito que por favor observen los videos de dicha clase, ¿no? Era muy importante el tema del día jueves que se trabajó con los estudiantes que se conectaron el primer día de clases, no el retorno a clases. Ok, voy a iniciar tomando la asistencia, así que por favor, muy atentos cuando los mencione, ¿no? De ahí vamos a hablar de los otros temas pendientes. Ok, estamos 21 de octubre. Leonela Guiñaga. No. María Andrade. María. Incluso María creo que está hasta con cámara apagada. Ok, no tengo respuesta de María. Ariana Balseca. Ariana Balseca, tampoco. Helen Baus. Helen Baus. Presente. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. No. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Presente. Julio Estrella. Julio Estrella. En un momento, no creo que no agregué el enlace. A ver, continuamos, ya mismo les agrego el enlace. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. Carlos Intriago. Presente, profe. María, necesito por favor la cámara activada. Cuando te visualicé no tenías mi cámara activada, por favor. Ok, Carlos. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. Ángel Macías. Ángel Presente. Macías. Presente. José Mogro. Presente. Ashley Murillo. Ashley Murillo. Maeva Pinargote. Maeva Pinargote. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Iker Solís. Presente. Kiara Solórzano. Presente. Amy Valiente. Amy Valiente. Daniela Vinuesa. Presente. Ok, a ver. Vamos a ver. ¿Alguien compartió el enlace ya o debo hacerlo de nuevo? Ok, Malena, muchas gracias. Listo. A ver. Antes de empezar con lo que ya corresponde al tema, ya les muestro plataforma y qué es lo que está planificado para esta semana. Por favor, ¿no? En el primer trimestre, sí, como, bueno, creo que no lo indiqué el día jueves, que estuvimos la clase, el tema de portafolio, ¿no? Se les aconseja, por favor, trabajarlo desde el inicio para que no ocurra lo mismo del trimestre anterior. Pero por favor, desde el inicio de clases siempre me mantuve con la estructura. En el primer trimestre se les recetó todos sus trabajos, se calificaron todos sus trabajos con tal que esté completo, ¿verdad? Pero por favor, manejemos la estructura que siempre les indiqué, se las envié en el grupo de trabajo, Déjenme ver si la puedo mostrar en este momento para que lo puedan ver y brevemente dar una explicación de lo que tengo ahí, ¿no? Entonces, a ver, los nombro a los que estaban pendientes, por favor, que se integraron recién.
Uno es Leonardo Freire, Julio Estrella, Presente. Julio Estrella, Leonel Aguiñaga. Balseca no se integró, ¿verdad? Justin Castillo, Hoyos, Ashley Murillo, Maeva Pinargote y Amy Valiente son los ausentes, los compañeros ausentes. Okay, viene llegando Paul Hoyos. Okay. Déjenme mostrar la imagen que les compartí en el grupo por si alguien no la visualizó. A ver. Ya les comparto la imagen. En un segundo. Okay, Amy Valiente también viene llegando. Listo. Entonces, en este momento les voy a compartir la imagen que les envié a través del canal de Zoom. Ok, esta es la idea, por favor, y lo que siempre mantuve desde el primer quimestre, por favor, en este segundo quimestre sí me gustaría que venga así, ¿no? El documento que algunos trabajaron, ese documento donde hay una portada y todo lo que se vio en el primer quimestre, lo mantienen, no hay problema, pero que venga por parcial. Un solo documento en el primer parcial, de solo el primer parcial, otro documento el segundo y otro documento el tercer parcial, y dentro de esa misma carpeta agregar las tareas y actividades que realicen, ¿no? ¿Verdad? Ok, esta es la idea que mantuve en el primer quimestre y que me gustaría que en el segundo quimestre sí se cumpla por la mayoría, ¿no? Porque hay algunos que hicieron un documento por parcial donde incluyeron todo, otros hicieron un solo documento con todo lo del quimestre, ¿no? Entonces, debido a las dudas, confusiones y todo, se receptaron todos los trabajos, ¿no? Con tal que estén completos, se receptó y se calificó todos los trabajos. Pero por favor, para este segundo quimestre, manejemos esta estructura, por favor, ¿sí? 3 carpetas parciales dentro de la principal, un documento conceptual, así igualito como la mayoría lo hizo, con unas portadas muy bonitas que hicieron algunos, y un documento conceptual de cada parcial, ¿no? Y lo único que deben hacer es agregar las tareas que ustedes entregan de acuerdo al parcial. Eso sería todo, ¿ok? Con lo que respecta a portafolio. La recomendación de la Miss Paola, en el caso de coordinación académica, es que lo trabajen con tiempo. Yo sé que esta presentación del portafolio va a ser al final, y algunos han decidido después lo voy elaborando, ¿no? Pero, por favor, tratemos de irlo elaborando poco a poco para que no se les acumule ese trabajo, ¿no? Recuerden que en el tercer parcial van a tener nuevamente la elaboración de los proyectos académicos y quizás al final del año estén un poquito apretados con el tiempo. Entonces, evitemos esa parte de ahí. Listo. En lo que respecta a plataforma, ya les hice visible el contenido esta semana y es lo que vamos a trabajar en este momento. Déjenme mostrarles la plataforma. Ok, estamos en la semana del 19 de octubre. Vamos a conversar el día de hoy sobre la introducción a los lenguajes de programación y de ahí voy a hacer unas preguntas de forma interna, pero no del tema de la clase, sino del tema de características de su computador. ¿Por qué? Porque para poder trabajar la parte de algún lenguaje de programación necesito enviarles a instalar una aplicación que ya es un poquito más compleja, más pesada, que es NetBeans. Entonces quiero ver si todos están en capacidad de poder instalar este programa o no, para de ahí tener un plan de contingencia en este caso, ¿no? Ok, entonces como pueden ver en su plataforma, aquellos que hayan ingresado a plataforma, voy a hacer aquí, este es el resumen de la clase que vamos a conversar el día de hoy. Lenguaje de programación, ustedes ya hicieron una tarea en el trimestre anterior sobre los lenguajes de programación e incluso les pedí algunos ejemplos de ellos con características, ¿verdad? No sé si lo recuerdo, ¿no? Entonces el lenguaje de programación es la última forma de representación de un algoritmo, ¿no? Vimos, en el trimestre anterior vimos lenguaje natural, vimos pseudocódigo y vimos diagrama de flujo, ¿no? Esas 3 representaciones vimos en el trimestre anterior. La cuarta que nos toca ver y la última es cómo representar un algoritmo utilizando un lenguaje de programación. Aquellos que son un poquito curiosos en la parte de tecnología podrán observar en internet que hay un sinnúmero de lenguajes, cada uno con una finalidad diferente, pero asimismo hay algunos que se basan en el mismo concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? No es otra cosa que un lenguaje ya formal, diseñado para describir acciones que al final me permitan elaborar un programa, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es esto de lenguaje formal?
significa que ya manejan sintaxis y semántica. Recuerden que cuando nosotros hicimos pseudocódigo, nosotros mismos elaborábamos las palabras claves o cómo era la forma del código que íbamos a usar, ¿verdad? Pero en cambio ya si nosotros utilizamos un lenguaje formal, como por ejemplo Java, que es el más popular, nosotros debemos conocer cómo es la sintaxis de Java y qué es la semántica. ¿A qué me refiero con este par de conceptos? Sintaxis es la forma correcta como debe venir escrita la instrucción. ¿Ok? ¿Cómo debe venir escrita la instrucción? ¿Cuál es la palabra clave que permite, por ejemplo, mostrar un mensaje? ¿Qué palabra clave utiliza Java para mostrar un mensaje? ¿Cómo debe venir ese mensaje como argumento? Y hay lenguajes que al final de cada instrucción, punto y coma, ¿no? Entonces la sintaxis no es otra cosa que cómo debe ser escrita cada instrucción para que el programa la reconozca y la compile sin ningún problema. En cambio, ¿qué es la semántica? La semántica, en cambio de un lenguaje, es el significado que yo busco al aplicar esa instrucción. ¿Ok? ¿Me explico esa parte? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos referencia con el pseudocódigo que trabajamos, nosotros usamos para mostrar un mensaje la palabra escribir, ¿verdad? Escribir, entre comillas dobles, el mensaje a mostrar y le sugería al final punto y coma, ¿no? Eso es una sintaxis, la estructura. La palabra clave escribir, el mensaje que les pedí debe venir entre comillas y al final punto y coma. Eso es sintaxis. ¿Qué vendría a ser la semántica? ¿Qué hace esa línea de código? ¿Qué haría esa línea de código? Mostrarle un mensaje al usuario. ¿Ok? Me explico la diferencia de estos dos conceptos muy importantes en un lenguaje de programación. ¿Sí? Si hablamos un poquito de la historia de un lenguaje de programación, recuerden que el computador interpreta código binario, interpreta ceros y uno, ¿ok? Luego surgieron los lenguajes ensamblador, que se los considera de bajo nivel, y los que estamos en la actualidad, que son de alto nivel, o los lenguajes de programación, ¿ok? Entonces vamos a continuar con lo que tienen disponible en la plataforma. Para la parte conceptual, la primera parte conceptual que ya van a ir elaborando para sus portafolios, que necesito que se refleje. El tema es lenguaje de programación. Entonces, va a venir lenguaje de programación, la definición, características y ejemplos, ¿no? Recuerden que la plataforma es su guía, pero por favor, ustedes elaboran la parte conceptual. Nada de capturas de pantalla, por favor. ¿Ok? Y asimismo tienen una pequeña tarea. Yo les he enviado un documento, ustedes van a descargar ese documento que está aquí en el enlace, lo completan, lo suben al repositorio, me comparten el enlace para poder revisar y adicional, como pueden ver aquí, lo único que van a hacer es agregarlo a la carpeta del primer parcial que van a ir formando en su computador, ¿no? Todos, me imagino, el portafolio primero lo inician en el computador y ya posterior lo van subiendo totalmente, ¿no? Entonces, lo único que hacen una vez que me entregan a mí la tarea, esa misma tarea la agregan al portafolio para que ya vayan formando su trabajo. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Estamos claros? Esta primera clase sería lenguaje de programación, el concepto, características y ejemplos, ¿no? Con eso es suficiente la parte de resumen de la clase. Les voy a mostrar el contenido que les preparé para hoy. Déjenme abrir la pantalla para que lo puedan ver. Ok, ya les comparto pantalla. Listo. Ok, a ver, aquí quiero hacer preguntas de conceptos que ustedes manejan, ¿no? Primero, ¿qué es un software? ¿Qué es para ustedes un software? Recuerden que en el computador tenemos dos componentes principales, ¿no? Hardware y software. ¿Qué es hardware y qué es software? ¿Quién me puede emitir un concepto? Sin miedo, lo pueden hacer en vivo o a través del chat y yo lo leo. Un concepto breve de lo que ustedes entienden por hardware y lo que ustedes entienden por software. Conceptos de cierto modo manejados en la escuela, ¿verdad? No la música. No identifiqué quién tiene la música. Leonela, ¿quieres participar? ¿Qué es hardware y qué es software? Conceptos muy básicos de computación. Nadie.
los que son peritos en inglés, por decirlo así, ¿qué significa la palabra hard y qué significa la palabra word? A ver, ahí ya tengo participaciones, vamos a ver. Hardware, componentes materiales y físicos de la computadora, correcto, Emily. Software, lo que posibilita la comunicación entre el equipo y el usuario, muy buen concepto, Anaí. Son como rutinas que permiten, pero no me indicas cuál de a qué haces concepto, Mauro. Me das un concepto, pero no sé si es hardware o software. Kiara, software, conjunto de programas que permitan a la computadora realizar tareas, sí, correcto. Ok, sí, son buenas las respuestas, me gustó la respuesta de Anaí, esa respuesta de Anaí es más que todo, va más enfocada a un sistema operativo, ¿no? Ok, entonces, recordando estos conceptos, ¿no? Los componentes del computador son dos grandes grupos, ¿no? Si no se complementan entre ellos, obviamente no vamos a poder utilizar nuestro computador en su totalidad. Ok, listo, ahí tengo varias participaciones, software y hardware, algunos compañeros, ¿no? Entonces, de lo que ustedes acaban de escribir en el chat, ¿no? Los grandes componentes del computador, hardware, ¿verdad? De su significado es parte física, eso es su significado en español, ¿no? Parte física. Y el otro componente, gran componente, que entre los dos se deben complementar para poder utilizar el computador, es software, ¿no? Hardware, ustedes ya lo tienen totalmente claro, son los elementos físicos, ¿ok? Los tangibles, ¿ok? Eso ustedes ya lo tienen totalmente claro. Software es el equipamiento lógico, la parte lógica, ¿no? La parte intangible. Yo no puedo tocar los programas, ¿no? Es la parte lógica de un sistema informático y no es, en otras palabras son todas las aplicaciones que ustedes conozcan. Eso es software, ¿no? Ahora, como estamos hablando de software de programación o lenguaje de programación, que es lo mismo, ¿sí? Esto es una clasificación del software. Ojo con eso para su tarea. Software, elementos intangibles del computador, en otras palabras, los programas o aplicaciones. Tenemos de tres tipos, por favor. El software se clasifica en tres tipos. De sistema, que como lo pueden ver ahí en pantalla, son los que permiten primero funcionamiento y luego también mantenimiento. ¿Cuál es el principal ejemplo de este tipo de software de sistema? El sistema operativo. El sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? El programa principal de un computador, y lo voy a unir con el concepto de Anaís. El sistema operativo es el que permite la comunicación entre el usuario y el computador. ¿Ok? Si ustedes se habrán dado cuenta, cuando ustedes, por ejemplo, conectan un dispositivo nuevo al computador, ¿sí? Tienen la parte del hardware y necesitan el software, ¿no? ¿Qué es el software? Un controlador. Cuando ustedes conectan un dispositivo nuevo, se hace la instalación de un driver o controlador, ¿no? Para que el computador reconozca ese dispositivo. Entonces, como pueden ver ahí, hay un complemento de hardware y software, ¿no? ¿Cuáles son los principales sistemas operativos conocidos? ¿Quién me nombra? Sistemas operativos. Lo trabajamos el año anterior. Ejemplos de sistemas operativos. ¿Cuál es el más conocido? A ver, quiero verlos ahí. Ejemplos de sistema operativo. Ashley y Ariana, no veo sus cámaras encendidas. Siguen teniendo la falta en el día de hoy, al menos que activen sus cámaras. Mr. Windows. Ok, claro, correcto. Windows es el principal ejemplo, el sistema operativo más popular. ¿Cuál más le sigue ahí? Ok, ahí tengo de hoyos. Linux. Tengo Android, iOS. Ok, excelente. ¿Sí? Si hablamos de computadores de escritorio, el sistema operativo más popular sería Windows, ¿verdad? La mayoría tenemos Windows. Si hablamos de dispositivos móviles, o sea, los celulares, ¿cuál es el principal sistema operativo? Android, ¿verdad? Si lo queremos ver, diferenciar de esa forma, ¿no? Ok, ahí tengo varios ejemplos de los compañeros que están participando. Ok, entonces, estos serían los programas de sistema, ¿no? Siendo el principal los sistemas operativos, como pueden ver aquí en la parte superior de la imagen, los tres de arriba son sistemas operativos, los tres de abajo, en términos generales, son controladores o pequeñas aplicaciones que permiten darle mantenimiento al computador. Todas ellas son consideradas
de sistema, ¿no? Los famosos drivers o controladores. ¿Qué otro tipo de software tengo? Esto va incluido en la tarea, por favor, recuerden, va incluido en la tarea, los que ya han revisado la tarea que está subida. Ahí hay un tema que les pide esta parte. Los de programación, que es lo que vamos a hacer énfasis en este segundo trimestre, ¿no? Los lenguajes de programación, que son aquellos que me permiten crear otros programas, ¿ok? Para los cuales ellos están constituidos por compiladores, depuradores y los famosos entornos de desarrollo integrado, que esa es la pregunta al finalizar la clase. A ver si todos estamos en capacidad de instalar una herramienta de tipo IDE. Ya lo voy a preguntar. Entonces, los más conocidos, Java, PHP, Python, HTML5, los lenguajes C, C Sharp, C++, MySQL, que es una herramienta de bases de datos, Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, JavaScript es un complemento para HTML5, ¿ok? Entonces ahí tienen varios ejemplos de lenguaje de programación. Y por último, el tipo de software más conocido por ustedes, ¿no? Los de aplicación, que son aquellos que le permiten a los usuarios hacer una tarea específica. ¿Cuáles son ejemplos de software de aplicación? A ver, los quiero ver nuevamente en el chat. Ejemplos de software de aplicación, los que ustedes utilizan, ¿cuáles serían? A ver, vamos a ver si nombran alguno que yo no he utilizado. Ok, Word, correcto. Todo lo que tiene que ver con Office. Word, todo lo que está encerrado dentro de Office. ¿Qué más? ¿Qué otras serían de tipo aplicación? Software de aplicación, ¿qué más? ¿Nadie más? Google Chrome, correcto. Un navegador. Es un software de aplicación, un navegador. Un antivirus, un software de aplicación también, correcto. Un antivirus. Adobe sería. Esa es la empresa Adobe, ok. Con todas sus aplicaciones de Adobe como Photoshop, como Illustrator. Se te fue una L de más, Tiffany. Bueno, no hay problema. Genesis Paint, correcto. Una herramienta muy básica, pero muy importante. Tiene muchas utilidades. Gravity Designer. Bueno, si es un tipo de aplicación, obviamente estaría dentro de ese grupo. No desconozco para qué sirve la herramienta, Matthew. No la he escuchado. Ya me voy a poner a buscar en la web para qué sirve esa herramienta. Ok, WordPack, Excel, Audacity, ok. Listo, entonces todas las que ustedes han nombrado, ¿sí? Todas las que utilizan los usuarios, hay un sinnúmero, algunas conocidas, otras no. Por ejemplo, ahí me nombran algunas que yo no he utilizado, pero todas ellas son software de aplicación, ¿no? Entonces ahí pueden ver la imagen, todo lo que tiene que ver con Office, correo electrónico, navegadores, ahí tienen herramientas de mensajería instantánea también, todas las herramientas, diseño gráfico, ok, veo que te gusta esa línea, Matthew, creo, Gravity Designer, ok, vamos a ver de qué se trata. Listo, entonces, para complementar lo del día de hoy, software de programación, que es lo que estamos viendo, que es un lenguaje de programación, es un lenguaje formal, como habíamos visto, con reglas gramaticales bien definidas. Recuerden la parte que expliqué, ¿no? La diferencia entre sintaxis y semántica, por favor. Sintaxis, cómo debe venir estructurada una instrucción de acuerdo al lenguaje. De cierto modo, difieren un poco según el lenguaje, difiere un poco. Sintaxis, cómo yo escribo la instrucción en dicho lenguaje para que el lenguaje la reconozca. Semántica, qué significado tiene esa línea de código, qué función hace esa línea de código. ¿Okay? Esos dos conceptos son muy importantes. ¿Okay? A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación, nosotros le denominamos programa. ¿Okay? Lo que elaboramos a través de estos lenguajes de programación son programas. ¿Qué podemos desarrollar con lenguajes de programación? Podemos hacer programas y aplicaciones muy sencillas, desarrollo de inteligencia artificial, ¿sí? También podemos hacer aplicaciones de inteligencia artificial donde esto va enlazado con un tema que se llama lógica proposicional, el estudio de la lógica, desarrollo de bases de datos, hay aplicaciones, hay software dedicados para bases de datos, desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, HTML5 me permite, aparte de crear páginas web, también me permite desarrollar videojuegos utilizando Canvas. También desarrollar videojuegos utilizando Android. Aplicaciones Android también puedo desarrollar que son en lenguaje Java. Desarrollo de controladores e interfaz de hardware.
Desarrollo de internet y páginas web, eso es HTML5, ¿no? El desarrollo de guiones, ¿ok? Todo eso yo puedo desarrollar. Lo clave es aprender a utilizar los lenguajes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales características? Se pide que el lenguaje sea simple, ¿a qué se refiere? Que me ofrezca conceptos claros y simples para poder entender la sintaxis y la semántica de ese lenguaje. Naturalidad, ¿ok? Que me provea de los operadores que yo necesito, matemáticos, lógicos, relacionales, operadores, para poder hacer las diferentes operaciones que necesite de acuerdo al programa. Las estructuras, ¿verdad? Recuerden que vimos estructuras en pseudocódigo, ¿no? Las estructuras de control, ¿sí? Que el lenguaje sea muy claro en cómo yo puedo aplicar una estructura selectiva y cómo puedo aplicar una estructura repetitiva. La sintaxis, lo que indiqué en la simplicidad. Abstracción significa que nosotros podamos definir estructuras o funciones que hagan un poquito más complejo el programa. Eficiencia, ¿sí? El tema de espacio y memoria en el computador, que no ocupe mucho espacio, no vuelva lento nuestro computador. Y la estructuración, permitir a los programadores hacer los códigos de acuerdo a las estructuras estudiadas. ¿Ok? Eso es el tema de la parte conceptual. Estas diapositivas ya se las agrego a plataforma para que se guíen para su portafolio. Recuerden, no pueden hacer captura de pantalla de lo que yo ya les he expuesto, simplemente ustedes hacen el resumen, ¿no? Estos temas incluso están incluidos en las tareas. Una tarea muy sencilla, no recuerdo, creo que eran 3 preguntas y elaborar el mapa conceptual de la clasificación del software. Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál es el primer tipo de software? De sistema, siendo el principal ejemplo los sistemas operativos, ¿no? Software de sistema, software de programación, que es donde nos estamos enfocando nosotros, software de programación, y el otro tipo de software, software de aplicación. ¿Ok? Entonces, eso es con lo que respecta a la clase del día de hoy. Listo, ahora sí, me gustaría escuchar preguntas, por favor, del tema de hoy. Preguntas, está totalmente claro. Parte conceptual del lenguaje de programación, iniciando por la parte de qué es un software, ¿no? Para que recuerden esos conceptos y por ahí vi participación de varios compañeros, ¿no? Ok, antes de preguntar la parte del IDE, voy con el tema de la asistencia de los estudiantes que tengo registrados como falto y que se incorporaron. Ariana Balseca se incorporó, ¿verdad? Ariana. Sí. Ok, gracias, Ariana. Justin Castillo. No. Ahí tengo a Ashley Murillo. Ashley. Creo que se incorporó Ashley. Presente. Ok, gracias, Ashley. Maeva Pinargote. No. Ok, tenemos 2 compañeros ausentes. Listo. Entonces, a ver. Aquí vamos a ser un poquito claros, ¿no? Recuerden que tenemos que ver lenguaje de programación. El IDE que les voy a sugerir usar, les voy a escribir en el chat, es NetBeans. ¿Ok? Esta es la herramienta que utilizo para programar, para los primeros pasos en programación, ya sea Java o cualquier otro lenguaje, es NetBeans. Me gustaría a través del chat me indiquen quién cree que vaya a tener dificultades para instalar esta herramienta. Es un poquito pesada, que de acuerdo a las características del computador lo puede volver un poco lento, ¿no? Si tenemos un computador con características que no nos ayuden mucho, quizás no pueda trabajar normalmente en la herramienta. Entonces, hoy me gustaría saber quién cree que vaya a tener dificultades para instalar esa herramienta. Espacio en disco duro, módulo. Bueno, pero a ver, les explico, ¿no? Cuando yo hago, cuando yo me quiero fijar en la compra de un computador, por ejemplo, o quiero saber qué características de mi computador son las que yo necesito conocer para no tener problemas al momento de usar alguna herramienta, ¿no? Nosotros siempre debemos enfocarnos en el procesador y la memoria RAM. Espacio en disco duro es solo almacenamiento. Y por lo general, la mayoría de computadores que adquirimos nos dan
gran espacio de disco duro, ¿no? A pesar de que ahora lo ofrecen hasta en terabyte, pero siendo, por ejemplo, si me pongo de ejemplo, mi disco duro, que creo que era de 500 gigas, está más de la mitad vacío, por ejemplo. Entonces no creo que alguien espacio en disco duro no tenga mucho espacio, que utiliza tanto la computadora. Ok, Es que, bueno. mister, es que yo no lo utilizo solo. Mi papá lo utiliza para el trabajo y mi mamá también. Ah, ya, ok, ahí ya puede haber eso, ¿no? Yo mi computador sí es solo, es personal y bueno, a pesar de que soy docente y tengo bastantes documentos, mi computador ya tiene creo 10 años, pero mi disco duro no está totalmente lleno, ¿no? Ok, listo, a ver. Entonces les digo, ¿no? Cuando ustedes quieren adquirir algún computador o quieren ver las características de su computador, si lo pueden ver es clic derecho en este equipo y ahí les indica, ¿no? El sistema operativo que ustedes tienen instalado, cuánto es la memoria RAM y cuál es el procesador que utilizan, ¿no? Entonces, ahí es donde va la parte clave, ¿no? Recuerden que la planificación de primero bachillerato estaba hecha de forma presencial, ¿no? Nadie esperaba el tema de la virtualidad. Entonces yo ya había hecho una planificación de manera presencial porque nosotros podíamos trabajar en el laboratorio, donde obviamente todas las herramientas que usemos iban a estar instaladas en los computadores del laboratorio, entonces todos iban a poder trabajar, ¿no? Entonces yo voy a leer lo que ustedes me indican en el chat para ver qué tan factible es que ustedes instalen NetBeans para poder trabajar la parte del lenguaje de programación. Ok, entonces ahí veo varios mensajes, yo voy a leer lo que me indican. Por ejemplo, Paul, el tema de la memoria RAM, 1 GB, ¿no? Para aplicaciones de la actualidad, mínimo para que no se ponga un poco lenta tu computador, es 4 GB en adelante, ¿no? En lo que respecta a memoria RAM. Les explico, memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. ¿Ok? Los programas que nosotros utilicemos en el momento se cargan en memoria RAM. ¿Ok? Entonces, de eso depende si mi computador se pone un poco lento o no, ¿verdad? Si yo tengo buena memoria RAM, los programas que yo vaya abriendo en mi computador se cargan en memoria temporalmente hasta que lo vuelva a cerrar y luego la memoria se vacía, ¿no? Entonces, ahí viene una parte de eso, ¿no? El procesador, obviamente, hoy en día ya tenemos procesadores con varios núcleos, ¿no? Los que son, por ejemplo, marca Intel, lo que ustedes escuchan como i3, i5, i9, significa el número de núcleos que viene en ese procesador. Entonces, esos procesadores son muy rápidos. Por ejemplo, en mi época de estudiante, yo tenía, por ejemplo, el procesador Pentium 4 y las aplicaciones que yo manejaba en la universidad eran pesadas. Imagínense cómo me costaba hacer un deber o cómo me costaba conectarme a Internet. Hoy en día ya hay mejores características de los computadores y todo va de acuerdo a los programas que vayan apareciendo, ¿no? Ojo, no estoy mandando a comprar un computador, por si acaso, aquellos que me digan, mister, yo no voy a poder instalar, no voy a hacer, entonces ya le voy a decir a mi papá que me compre un computador nuevo. No, solamente quiero ver qué tan factible es que utilicemos esa herramienta por el tema de la planificación que fue hecha de forma presencial. ¿Ok? Entonces, a ver, ahí yo voy a leer los mensajes, no se preocupen, yo los voy a leer de manera interna para ver qué tan factible es instalar esa herramienta, ¿no? La herramienta se llama NetBeans, ahí yo puedo programar, puedo compilar mi código y ver si funciona correctamente, ¿no? Ya, entonces yo voy a leer ahí los mensajes que ustedes me han escrito y en la siguiente clase conversamos sobre si va o no va la instalación de NetBeans en sus computadores. ¿Por qué? Porque ya me pasó en tercero bachillerato, con ellos tenía planificado Visual Studio, que es también es en complejidad o en el peso de la herramienta es parecida a NetBeans, entonces hay estudiantes que no pudieron instalar en sus computadores, entonces se me dificultó el tema de entrega de tareas porque no tenían cómo realizar las tareas porque el computador no les ayudaba con esta herramienta, ¿no? Entonces es por eso yo quiero leer lo que ustedes me están escribiendo, ¿no? Listo, entonces, por favor, la tarea es netamente conceptual, la tarea que está subida en la plataforma es netamente conceptual, descárguenla, la completan, me la reenvían, por favor, y luego lo único que van a hacer es ya ir creando su estructura de portafolio y van guardando la tarea, ¿no? La dejan guardada ahí, el archivo, por favor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Entonces, chicos, cumplan con todas sus tareas y obligaciones, no solo con las mías. En este caso, ¿no? Debe ser en todas las materias. Ya estamos por cerrar este año, que de cierto modo nos tocó trabajar de forma virtual, pero pongámosle empeño para cerrar correctamente el año, ¿no? Entonces, que tengan una excelente tarde
y nos veríamos el día de mañana en física. Por favor, los que no estuvieron el día jueves anterior, revisen el video, porque necesito continuar con el programa y debe estar claro esos temas que trabajamos el día jueves. Cuídense, chicos. Excelente tarde. Chao, mister.